El día de ayer ya no terminé de grabar porque tuve dos accidentes. Uno, se rompió mi dron, y la segunda fue que dejé la moto sobre la arena y empezó a llover. Entonces eso fue excavando la parte del el soporte de la moto y se cayó. Cebú es la segunda isla más importante de Filipinas, después de Luzón, donde se encuentra Manila, la capital. Es una mezcla perfecta entre lo urbano y lo natural. Centros comerciales modernos, montañas verdes, cascadas escondidas y playas de agua cristalina, todo a solo minutos de la ciudad. Lo que realmente hace especial a Cebú son sus habitantes, sonrisas sinceras, hospitalidad genuina y una alegría que se siente todos los días. Vivir aquí me enseñó a ir más lento, a disfrutar de lo simple y a vivir el presente. Es una experiencia que, sin duda, recomiendo. En lo más alto de la ciudad y a solo 40 minutos del centro se encuentra Tops, un mirador con una vista impresionante de Cebú. Desde aquí puedes ver cómo la ciudad se extiende entre montañas y mar. El lugar cuenta con restaurantes y cafés ideales para relajarte, comer algo y disfrutar del paisaje, pero lo mejor llega de noche. Cuando las luces de la ciudad se encienden, el ambiente se transforma. Es tranquilo, romántico y perfecto para cerrar el día con una vista que simplemente no se olvida. Y bueno, me encuentro a 2 horas de Oslo. Oslo es la parte sur de Cebú y vamos a tener ahí una actividad que es el nado con los tiburones ballena. Un tiburón ballena llega a pesar aproximadamente de 15 a 20 toneladas y medir de 9 a 12 metros. Entonces va a ser una actividad interesante. Después de casi 3 horas de camino, llegamos a Boljón, al imponente santuario del Patrocinio de María Santísima. Construido en el siglo XVIII con coral, esta iglesia barroca no solo es hermosa, también sirvió como defensa ante invasiones. Es patrimonio cultural nacional, y caminar por su interior es como viajar al pasado de Filipinas. Please don't panic. Just give them way and team protection because these products contains chemicals that can harm the whale shark. Priority numbers W200. Hey man, look at me.
Nadar con los tiburones ballena fue una experiencia única. Son los peces más grandes del planeta y aunque son inofensivos, son imponentes por su gran tamaño. Oslo es uno de los pocos lugares del mundo donde se puede interactuar tan de cerca con ellos, algo realmente inolvidable. Seguíamos explorando, abiertos a lo que el camino nos ofreciera, y así fue como nos topamos con unos pescadores que habían tenido un gran día de pesca. Poco después, un desvío llamó mi atención y decidí seguirlo. Al final del camino, nos encontramos con un grupo de locales disfrutando música, risas, baile y chapuzones en el agua. Sin pensarlo, nos unimos a la fiesta, y es que así es la cultura filipina, auténtica, alegre y siempre lista para darte una cálida bienvenida. Una de las cosas que más disfruto cuando viajo es volar mi dron. Capturar esas vistas increíbles desde el aire me hace ver los lugares de una forma totalmente nueva. Siempre trato de ser cuidadoso, volar lejos de personas, lejos de árboles, todo bajo control, hasta que de repente... Y buenos días, son las 7 de la mañana y la actividad de hoy va a ser el nado con sardinas. El día de ayer ya no terminé de grabar porque tuve dos accidentes. Uno, se rompió mi dron, lo estaba volando y chocó con las ramas de un pino. Entonces al caer se rompió la hélice. Y la segunda fue que dejé la moto sobre la arena y empezó a llover, entonces eso fue excavando la parte del soporte de la moto y se cayó. Lo que pasó fue que se rompió el espejo retrovisor. Voy a cotizar cuánto me sale la reparación. No hay tanto problema porque puedo hablar con el dueño y puede él fijar un precio, pero antes quiero investigar cuánto me sale para también no salirme del precio real. Muchas veces los dueños dan un precio más alto precisamente porque tienen una conexión emocional con sus cosas, pero por eso prefiero investigar antes el precio real y hacer una oferta. Y bueno, independientemente de los dos problemas que tuve, creo que lo importante aquí es darse cuenta a tiempo de que las cosas pasan y lo más importante es el sentido que le damos. Así que en lugar de regresarme directamente a Cebu, lo que decidí es, bueno, pues seguir porque también el nado con las sardinas es algo que sé que va a ser una experiencia muy, muy buena, aunque no voy a poder tomar fotos con el dron, pero bueno, ya trabajaré en eso.
De regreso a Cebu City, aprovechamos a visitar el Monasterio de la Santa Eucaristía, un santuario construido por monjes tras una serie de milagros. Un lugar lleno de fe, donde miles de personas acuden a agradecer milagros atribuidos a la Virgen María. Su arquitectura parece un castillo y está rodeado de historia y devoción. En lo alto de Cebu se encuentra el Temple of Lea, una construcción impresionante inspirada en la arquitectura romana. Pero más allá de lo visual, lo que hace especial este lugar es su historia. Fue construido en 2012 por Teodorico Adarna como un homenaje a su esposa, Lea Albino Adarna, con quien estuvo casado más de 50 años. Después de su fallecimiento, decidió levantar este templo para conservar sus recuerdos, objetos personales y su legado. What is your name and where are you from? My name is Zara and I'm from Cebu City. Cebu City. Okay, what's your favorite local dish here? My favorite local dish is definitely lechon. It's the roasted pig. It's the most popular dish. You don't have like birthdays or celebration in Cebu without the roasted pig. So lechon, definitely. Yeah, it's good, tastes good. Yeah, absolutely. What do you love most about living in Cebu? I love my city because it's just 30 minutes away from the mountains. Like we're here now in Temple at Lea, enjoying nice views, a vantage point of what Cebu City looks like. And it's also just 30 minutes to 40 minutes away from the beach in Mactan. So that's what most people love here in Cebu, like the locals, like the one who lives here. Like back in the 90s, we used to have access to like 15 minutes beach, 15 minutes mountains without traffic. So that's the most beautiful thing about Cebu. Okay, and what do you want to share with others about your country? My country, it's diverse. Like there are 3 different regions in the Philippines and there are different dialects in the Philippines and each one is beautiful. Whether you go to Luzon to go to see the Banawe rice terraces, to Ilocos to see the Pagudpud windmills, or you go to Palawan to see El Nido, Coron, every experience or every location you see in the Philippines is different and you have a different taste of like what different cultures can provide for you in the Philippines. And being that we're like Indonesia, like we're an archipelago, there's lots of islands to explore. There's more than 7,000 islands that you can go to. Like in one lifetime, you cannot even visit all those islands. So life in the Philippines is an adventure. It's like you take ferries. You can take ferries every weekend, go to one island to another, go to Siargao, Bohol, Siquijor, Camiguin. And there are lots of like natural formations like waterfalls, volcanoes, and everything. Like Philippines has everything, and it's the land of beautiful people, beautiful smiles, diverse culture. Yeah, that's true. My top destinations, Yeah. of course, you start with Cebu. Some people go to Manila and land in Manila, but they go directly to Cebu because Cebu from north to south is beautiful. Like you can go to Oslob to watch whale shark, swim with the sardines, Moalboal, or go canyoneering. And then you can hop on a ferry, go to Bohol next, go visit the famous UNESCO Chocolate Hills, drive your scooter around like most foreigners do. And from Bohol, you can go to the White Island in Camiguin, and then you can plan
lots of things in the Philippines, but my top destinations, if I can just choose three, I would go to Bohol, Siargao, and Palawan. Definitely. In Palawan, El Nido, Coron, and then one of the rising sites or like rising location is Balabac. It's like they compare it with Maldives because there's no tourist yet. They're gonna build an airport to it, but once the infrastructure is set up and there's an airport already there, I'm sure it's gonna gain attraction. The Filipino personality, it's like always smiling, right? Always smiling, always helping, and we speak very good English, Like Mexican people. like Mexican people. Okay, thank you so much. That's it. Salamat.